Porque creo que le había comentado en la primera clase, tengo un TOC terrible con obsesionarme con un tema y hasta no saber, pero de cabo a rabo, todo lo relacionado con ese tema, no puedo dormir, me da insomnio, me da problemas alimenticios, sí. Entonces, el hacer un trabajo práctico es una forma de canalizar toda esa obsesión y al terminarlo se me va el trastorno. Y cambio por otro tema. Y yo creo que todos tenemos algún TOC. Yo creo que tengo varios. Sí, Juanita, Yo tengo un montón. Gracias. Sí, no, es tremendo, digamos, sobre todo en el trabajo, y como el trabajo de laboratorio un poco te hace, digamos, obsesiva de ciertas cosas y todo lo demás. Sí, es como que para dar, en mi caso, una materia que tiene muchos prácticos también, soy re obsesiva. Aparte, sí, no puedo dormir si sé que algo no se solucionó todavía. Es como cuando voy a dormir y tendría que relajarme, es cuando más ideas me vienen a la cabeza. Igual, pues, me falta saber esto y lo otro, y me da como hambre de saber más. Sí. Y nada, todo el mundo me carga por eso, pero yo me llevo bien con mis trastornos, así que el problema es de los demás. Totalmente. Lo bueno sería que te lleves un cuadernito y anotes, eso está bueno, porque después cuando uno se despierta al otro día es como que se olvidó y yo había pensado, uno dice, ay, yo había pensado algo bueno para esto, a mí me pasó eso. Y después que dormí se te fue. A mí me pasa al revés. Desde chica, cuando me daban problemas de física, me encanta razonar, yo razono todo. Ayer el lunes en historia, el miércoles en historia, planteaba razonamiento, porque a mí no me puede, si esto pasó, algo pasó después y me lo tenés que decir. Vale, entonces cuando me iba a dormir tenía un problema de física, no lo podía hacer, lo pensaba, me iba a dormir y a la mañana me levantaba, me sentaba en la cama y duermo con el cuaderno y la lapicera porque lo reservo a la mañana cuando me despierto. ¡Ay, qué bueno! Y en esto me pasa lo mismo. Me duermo pensando dónde estoy clavada y a la mañana le encuentro una pata. Estamos todos fallados acá. Nos juntamos los fallados. La terapia colectiva es buena. Estamos viendo como la hojarasca, ¿viste? ¿Qué materias están cursando ahora en la licenciatura? Justo las últimas 3. Ay, qué bueno. Desarrollo social y trabajo final. Ah, bien, bien. No es mucha la carga, por suerte, ¿no? Así bueno, depende cómo la ves. Sabes la intensidad de historia, así, tú. Ay, me imagino la carga, sí. Sí. Me encanta, los encuadros de una manera tan... y vamos en el 1800, o sea, y vamos hasta la actualidad, así que... Ya lo viene tumbando de todos lados. Tienen tiempo todavía. Ay, perdón. Estoy como ayudante además en contabilidad, así que te curso un día más. ¡Ay, pero! Se me hace muy pesado. Qué bueno. Ay, bueno, esta licenciatura va a seguir siendo virtual, es lo que no sé, no me dije. Bueno, ayer el profe nos dijo algo. Sí. No se había dicho hasta ahora porque hubo como un error gramatical en los proyectos y no estaba bien definido el lenguaje inclusivo. Eso nos lo había contado Damián igual ya. Sí. Entonces se lo tiraron para atrás. Cuando los secretarios académicos corrigieron todo, ya, digamos, la comisión revisora había terminado por, no sé, tiene que volver a hacer todo el trámite. Se hace la presentación nuevamente y va a salir, porque ya está, ya lo que habían objetado ya se puede acomodar, era la inclusión del lenguaje inclusivo para dar como apertura, y está bueno que así sea. Sí, perfecto. Sí, que bueno, a mí en mi caso me cuesta a veces, y me pasa con los estudiantes de grado de la ingeniería, todo, que se sienten, digamos, si yo escribo mensajes con la E, no me animé porque ahí me la pidan directamente, pero pongo la X y es como que lo ven raro todavía. En secundaria es terrible, profe. No lo admiten para nada.
Y los padres menos. Es como complicado, ¿ves? Sí. Me doy cuenta de eso, que les choca Yo muchísimo. en pandemia tuve como un problema con un padre que teníamos todo virtual, todo en el grupito. Ay, pero de una forma me atacó que me dijo que les inculcaba ideas políticas, un montón de cosas. Pero no, discúlpeme, no quise ofender a nadie porque no voy a confrontar con un papá en esa posición de ninguna. Obvio, Ideologías de género, dicen. No, política. Ah, Me mandaba como que yo era acá. Igual vieron que esto, los nudos de conocimiento. El otro día una compañera de lengua me dice, cuando nos dicen de que el lenguaje inclusivo va contra la Real Academia, bueno, queremos hablar como la Real Academia indica, bueno, hay que decir aiga, hay que decir emprestar. Eso está reconocido por la Real Academia. Hay que decir, ya. Claro, entonces lo que nosotros hablamos es una adaptación ya de esa Real Academia. Pero cuando entramos con el inclusivo, nos saltan el yugular. Sí, De hecho, hay compañeros que han sido denunciados. Yo tengo un compañero que el año pasado fue denunciado por un padre y lo escracharon en la radio. Y la directora no encontró mejor cosa que ir a pedir disculpas a la radio. Ay, no. hola. Bueno, nada, fue un desastre. Lo que pasa es que en educación secundaria, primaria, viste, es como que la confrontación tampoco te lleva a nada. Entonces es más vale retraerte un toque y dejar que sean libres. Yo lo que hablaba con este compañero, que es un compañero que también bueno, tiene dale, otro mañana te otro llamo, ¿querés? transitar, Que tal, mañana es sábado, a la mañana estoy digamos, tuvimos que tranquila. venir de mucha tristeza para él. Dale, Entonces él Mane, me te contaba, quiero. dice, ¿por qué lo Besitos. usé? Dice, yo usualmente no lo Dale, uso, chau, pero ¿por qué chau. lo usé? Porque vi una chica que estaba en una transición. Y yo dije, si digo ella o él, no lo incluyo. Entonces usé el inclusivo para que esa chica pueda hacer ese proceso que estaba haciendo. Entonces yo le decía, vos fijate que desde lo pedagógico fue lo adecuado. Sí. Entonces le digo, si nosotros los docentes podemos pensarlo desde ese lugar, no es que estamos inculcando el lenguaje inclusivo, ni estamos poniendo las cuestiones de género en supremacía, sino que estamos propiciando el proceso de los pibes. Qué doloroso, qué sufriente. ¿Por qué llegaron adultos sin poder asumir su género? Y hoy están en coma. Entonces, la realidad es que hacerlo implica que esos jóvenes puedan transitar este devenir de su vida de una manera un poco más amorosa, si se quiere. Entonces, Claro. es un paradigma distinto, obviamente que le sirve para rotularnos, porque bueno, siempre somos la del lenguaje inclusivo, las violentas, las histéricas, no somos mujeres que razonamos. Sí. Sí, Realmente estamos en un mundo que tiende a la modernidad, pero a la vez se ancla en un pasado húmedo y oscuro que no se terminan de definir. no, es muy complicado todo ese tema, más en la Facultad de Ciencias Agrarias, en todas las facultades de Ciencias Agrarias por lo general son muy conservadoras. Digamos que no les entra, digamos, todos estos aspectos. Es como que el ideario que ellos tienen, la conformación, es inevitablemente androcentrista, eurocentrista, blancocentrista, o como se quiera decir. Eso sí es. Y en los ámbitos técnicos, viste que tenemos las mujeres. De hecho, por ejemplo, yo fui sumariada. Ahora llegó al final mi sumario. Vuelvo a la escuela sin que haya demostrar nada de lo que dijeron. Y era porque yo estaba en el cargo directivo. Estaba como jefa de taller. Mi compañero que fue antes que yo jefe de taller es un compañero gay. Entonces la definición era: tuvimos un puto, ahora una mujer. ¿Cuándo van a estar los hombres en la jefatura de taller? El lugar se lo dejé, porque en realidad también, como dice mi cura, hay que elegir las batallas. Sí, probablemente esa batalla no era para mí. No, es cierto. Le dejé el lugar, me sumariaron, llegó al final del sumario y vuelvo a la escuela técnica, a mi lugar de trabajo, siendo recontra bien recibida en otras instituciones. Y eso también está bueno, que nos valoren, que nos den los espacios, también está bueno. Pero gracias por tu victoria, compa. No podemos. Hay lugares en los que no se puede. Hay que hacer grupo, las alianzas estratégicas. Sí. Hay que pensar el campo de batalla. Sí. Los stakeholders. Formar entramados y desiertos, digamos.
Porque a veces uno cuando termina dando batallas a destiempo, en realidad está fortaleciendo, digamos, la concepción, digamos, conservadora. Es cierto, uno no puede, tenemos que, y de hecho tenemos, digamos, las herramientas y la inteligencia para eso, ¿sí? Sí, yo me di cuenta, en mi juventud, no, yo iba al frente y terminaba, digamos, pegada con... Ahora no, es como que no ha cambiado, digamos, está más fortalecido, pero elijo las batallas, eso sí, es cierto, totalmente. A veces lo mejor que pelear es conciliar y bueno, y poner un punto medio entre los dos y ¿qué va a hacer? Sí, es complicado. Bueno, vamos con este tema que no es ameno, pero nos puede ser útil para organizarnos, sobre todo cuando vayamos al, digamos, al apartado metodológico. A ver, una ventana, me aprendí de memoria esto, es este. Bien, ¿se ve? Sí, Sí, se ve. Sí, se ve, perfecto. Bien, vamos a ver un tema que es matrices de datos, ¿sí? Como les cuento, no es imperativo, no es taxativo que ustedes ordenen así el apartado metodológico de su proyecto y luego de su trabajo. Es nada más que un aporte que puede llegar a ser útil, ¿sí? Y estamos hablando de matrices de datos, hablamos de datos. Un dato entonces es el material básico de la experiencia, de la indagación científica, ¿sí? Estamos hablando tanto de datos quali como quanti. Una definición, digamos, que me parece muy acertada es la que dice que es la traducción de la experiencia espontánea a una descripción científica. Pero no es algo sencillo. Nosotros estamos acostumbrados, digamos, a idear que el dato es aquella cifra que nosotros leemos en un, digamos, en un instrumento que nos da valores de presión, ¿sí? De temperatura, pero es algo, digamos, que tiene una lógica anterior a que nosotros podamos leer el registro de un instrumento o que nosotros podemos considerar un documento, el contenido de un documento como dato. Por eso, el dato entonces es una construcción compleja que tiene una estructura interna y un contenido formal invariable. Veamos de qué se trata. Entonces, el dato tiene 4 componentes. Uno, el primero es la unidad de análisis. ¿Qué es una unidad de análisis? Está constituida por los sujetos o los objetos, ¿sí? En los cuales nos centramos, que tomamos como ejes para nuestra indagación. Estas unidades de análisis pueden ser personas, ¿sí? Pueden ser, digamos, muestras de suelo, plantas, frases en un documento, expresiones, ¿sí? Ahora vamos a ver que admiten muchas, son muy variables, perdón. El segundo es la variable, que se simboliza con la letra B. ¿Qué es una variable? Tomemos, por ejemplo, a un integrante, ¿sí? De una red social. Ese integrante, si lo consideramos como unidad de análisis, se define por muchas características, ¿sí? Por la edad, por el lugar donde reside, por cuál es su actividad predominante, ¿sí? También podríamos pensar su ideología, lo que fuere. En el caso, por ejemplo, de lechugas hidropónicas, las variables pudieran ser tamaño de la planta, rendimiento, sí, valor de comercialización. O sea que una variable es un aspecto o atributo, pero una unidad de análisis tiene, no sé si infinitos, pero tiene muchos aspectos que definen a esa unidad de análisis. Pero, digamos, la estrategia de la indagación es seleccionar aquellos aspectos que son relevantes para el propósito de nuestra investigación, ¿sí? El tercer componente es el valor, que es lo que nosotros normalmente llamamos datos.
qué es esa cifra, ¿sí? O, digamos, una frase en un documento. Pero, según la teoría de matrices de datos, hay, antes de llegar al valor, un procedimiento que es la delimitación de los indicadores. ¿Qué es un indicador? Dada una variable determinada, nosotros elegimos una dimensión de esa variable e ideamos un procedimiento para obtener el valor. Imaginemos que un procedimiento puede ser digamos, adjudicación o autoadministración de una encuesta con preguntas cerradas, ¿sí? O una definición acerca de un rol, y la dimensión justamente sería el rol en una asociación, por ejemplo, ¿sí? O la dimensión, digamos, variables, afirmaciones favorables a un aspecto determinado. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien, entonces, por eso decimos que el indicador es algún tipo de procedimiento que se aplique a alguna dimensión de la variable, ¿sí? Para establecer justamente el valor que nosotros tomamos como ese dato, ese resultado. Pero sucede que no hay una única matriz. Vamos a ir a, digamos, el primer componente de este sistema de matrices, que es la matriz de anclaje. ¿Qué es una matriz de anclaje? Que se denomina como NA, es la que identifica las unidades de análisis, los aspectos y los indicadores que muestran que nosotros decidimos anclar nuestra investigación, nuestro trabajo, en ese, digamos, conjunto de componentes. Yo acá les había traído un ejemplo de, digamos, una investigación que indagaba acerca de los errores que cometían los estudiantes en las pruebas de matemática en el curso previo al ingreso a las carreras de ingeniería. Pero cuando hoy Sujay me comenta cuál es su nuevo proyecto, dije, ahí tenemos un ejemplo que es más del campo de la economía social, ¿sí? Imaginemos que en el proyecto de Sujay, una de las características, vos, Sujay, corregime, ¿sí? Si me estoy yendo a otro proyecto. Una de las indagaciones que busca realizar decide anclarse, por ejemplo, esto a modo hipotético, si en las dificultades que frenaron el desarrollo de un proyecto socioproductivo para una región determinada, ¿sí? Y en esta investigación se decide tomar como componentes principales a cada una, a las personas, ¿sí? Que integraron digamos, ese proyecto fallido. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, sí. Entonces tendríamos un número determinado de personas. Quizás no podríamos incluir a todas en nuestra investigación por diversas razones. Tomamos un número determinado. Cada una de esas personas son sujetos, unidades de análisis de nuestra investigación. Y la idea es describir qué atributos pudieran ser relevantes, siempre pensando en el propósito de la investigación. Entonces, a cada una de esas personas, como antes de obtener un valor, aplicaríamos, ¿sí? O diseñaríamos, perdón, no aplicaríamos el indicador. El indicador como procedimiento pudiera tener, ¿sí? La realización de entrevistas en profundidad, ¿sí? Y la dimensión pudiera ser en este momento las motivaciones que en su momento impulsaron a formar parte de este proyecto. ¿Vamos bien? Sujay, ¿me estoy alejando de tu tema? No, va por ahí. Perfecto. Esto ya Sujay decide junto con su director, tutor, que esta es su matriz de anclaje.
Pero según la teoría del sistema de matrices de datos, dice que nunca hay una sola matriz de datos en nuestra investigación, sino que tenemos otro componente que es la matriz subunitaria, que muestra con la abreviatura N-1 para indicar que está en un criterio metodológico, estamos hablando siempre no valorativo, a un nivel inferior en cuanto a las unidades de análisis de la matriz de anclaje. Pero esta matriz subunitaria tiene restricciones. La primera es que las unidades de análisis de la matriz subunitaria tienen que ser partes o componentes o aspectos de las unidades de análisis de la matriz de anclaje. Y la segunda restricción es que no puedo repetir variables, ¿sí? Entonces pensemos, si las unidades de análisis de la matriz de anclaje estaba constituido por el conjunto de integrantes, ¿sí?, de personas que formaron parte de esa asociación, podríamos pensar en qué contextos, en qué aspectos serían relevantes para considerarlos como unidad de análisis. Uno pudiera ser, ¿cuál se te ocurre, Suyai, que sería importante? Como si pudiéramos, es un ejemplo hipotético, ¿sí? Comprender diversos aspectos de esos integrantes. Me parece que el segmento etario. Perfecto. Responde. Sí. ¿Cómo son las conformaciones familiares? Perfecto. Entonces, la unidad de análisis pudiera ser unidades familiares, ¿sí? Sí, unidades el contexto. Unidades familiares. Y las variables, entonces, me dijiste, Suyai, que pudieran ser. La cuestión del segmento etario, las conformaciones en términos de dinámicas familiares. Recién pensaba en el contexto en el que viven, que me parece que ahí hay una cuestión que hay que sostener con anticipación a pensar en un proyecto productivo. Yo estoy pensando en las mujeres porque las conozco el grupo. Perfecto. Entonces sería, por ejemplo, en la matriz, dijiste contexto y está perfecto, pero ahora vamos a ver dónde ubicamos el contexto. Bueno. Vamos a ver por qué. Vos identificaste, nos mostraste que es casi definido, que es importante, ¿sí? Que es relevante. Entonces, en la matriz subunitaria tomamos aspectos, ¿sí?, que hacen a las unidades de análisis de la matriz de anclaje y estarían relacionadas a la familia, ¿sí? Conformación, dinámica familiar. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Dijimos entonces que hay mínimamente tres... Perdón, tengo una pregunta. ¿Por qué sería subunitaria pensar en la familia cuando antes pensábamos en los sujetos, no? Así era. Sí, depende del proyecto. También acá podemos jugar, podríamos poner como componentes en la matriz de anclaje las familias y como unidades de análisis de la matriz subunitaria los integrantes de esa familia, ¿sí? Me parece que este cuadro tiene que ver con la representación mental que tenemos del problema. Exactamente, sí, ¿No? sí. Entonces, yo recién cuando lo pensé desde lo teórico, me costaba verlo. Cuando lo pensé en concreto con este grupo, pensé situaciones que yo he vivido en otros grupos, porque yo en este proyecto no trabajé, entonces voy a ser la observadora externa del proyecto, por eso este lugar me genera a mí más comodidad, esa es la realidad. Pero bueno, en eso me permite pensar qué situaciones se fueron dando que dificultaron las tareas anteriores. Digamos que yo en mi cabeza estoy haciendo asociación mental de otros trabajos por eso. Tampoco tengo los nombres de quienes estaban en el proyecto. Yo estoy pensando en la asociación como asociación. A lo mejor era un segmento de la asociación y ese dato no lo tengo porque el proyecto todavía no lo tengo en mano. Pero entonces, digamos, el proyecto involucra a las familias y a las personas en particular, de las dos maneras, desde el punto de vista de la familia y desde el punto de vista de las personas. Lo que
lo que uno podría pensar para diferenciar una matriz de la otra, por ahí sería el enfoque que uno le da. Claro. Claro, sí. No, porque en definitiva, en el análisis que vos vas a hacer, digamos, involucra a la familia e involucra a las personas. Bueno, desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, uno lo piensa. Porque piensa, bueno, no lograron esto, bueno, tales personas por sus características y a su vez pensás en su familia porque hacen a la persona. O sea, y cómo uno entrelaza eso y cómo uno define en realidad cuál va a ser la matriz de anclaje y a partir de ahí va a hacer las otras demás matrices. Claro, Por ahí, nada, lo estoy pensando, ¿no? por ahí aclaro por qué estoy pensando lo que estoy pensando. El grupo de las mujeres empoderadas es un grupo de mujeres víctimas de violencia, sostén de familia, cabeza de familia con niños pequeños. Entonces, ¿por qué me parecía que en un proyecto productivo hay que tener esta consideración? Claro. Porque si yo no pienso qué hacemos con esas niñeces en el momento de producción o de armar la comercialización, que no va a ser en la localidad del proyecto, lo que estoy pensando es que sea en otro lugar de la provincia, entonces, ¿cómo esa producción y esa comercialización va a tener un atravesamiento si no pensamos en la dinámica familiar? ¿Cómo hacemos el cuidado de esas niñeces para que esas mamás puedan producir? Claro. ¿Cómo se resuelve toda esa situación? En realidad, para mí, ahí vas armando todo. Claro, ¿y por qué lo puedo armar? Porque las conozco. Distinto es cuando yo no las conocería y lo trabajaría desde lo teórico. Entonces, a lo mejor pensaría otras aristas de análisis, de abordaje para esta tabla, que no son estas. En el caso mío, porque las conozco. Por eso di el contexto. Cuando hablé de contexto, pensé en este contexto, que es otra dinámica, ¿sí? En la que las alianzas, todavía no hay sanación en ese grupo, entonces todavía no se va a dar con hombres, por ejemplo. Seguramente vamos a tener que relacionarnos con grupos de mujeres para comercializar. ¿Se entiende? Perfecto. Se entiende perfectamente. Y atendiendo esto, digamos, es algo que uno va manejando. Y también responde, enlazándolo con lo que veíamos antes, a las hipótesis o a los supuestos previos que uno tiene en función del conocimiento, como decía Suyai, ¿sí? Entonces, aunque no parezca, digamos, que parezca contraintuitivo centrarnos en las personas y tomar, digamos, no en un segundo nivel, pero sí que la información que obtenemos a partir de la indagación en la matriz subunitaria nos permita interpretar y completar, ¿sí?, digamos, los datos que nosotros obtenemos a partir de considerar a cada una de las personas como el lugar donde se sitúa nuestra investigación, ¿sí? Claro, serían las protagonistas digamos, la tesis está basada de alguna manera también en la cuestión de género. En las protagonistas, ¿sí? Claro, no quiere decir que la familia es ahí está el anclaje, digamos. Claro, el anclaje está en las personas, en las mujeres, no en las personas, no en las mujeres. En las mujeres, ¿sí? Claro, y a partir de ahí sí, se entiende que la subunitaria va a ser la familia. O sea, esa va a ser la relación, que eso va a estar dado por el título de la investigación también, ¿no? Está relacionado con... Perfecto. Y esto no implica valoración, no quiere decir que algo es más o menos valioso o importante. Está en el contexto de qué es lo que yo me propuse, qué pregunta de investigación me propuse responder. ¿Sí? Bien. Les decía que tenemos tres tipos de matrices. Tenemos la de anclaje, tenemos la subunitaria y tenemos la supraunitaria. La matriz supraunitaria también tiene dos restricciones. La primera es que las unidades de análisis de esta matriz, digamos, que está situada en un nivel superior no valorativo, deben ser contextos de las unidades de análisis de la matriz de anclaje, ¿sí? Y siempre las variables no se pueden repetir. Vos hablaste, Suyai, recién de contextos. ¿Cuáles serán esos contextos? Los contextos
Sí, hay abordaje socioeconómico y abordaje cultural, muy fuerte. Claro, fundamentalmente esos dos, ¿no? Hay un abordaje en términos también de proceso de sanación internamente, y allí pensaba recién, ¿no? Ideológicamente está encuadrado en el feminismo y no en el matriarcado. Perfecto. Es una cuestión así fundamental, ¿no? Pero me parece que eso, yo entiendo que a los cumpas les está resultando difícil porque es querer explicar algo que está en mi cabeza, que no está en ningún lado todavía escrito. Entonces, pero yo creo que se entiende, ¿eh? Porque o sea, vos lo que planteás es trabajar directamente el problema enfocado en el género, desde la ideología feminista, qué pasa con estas mujeres para resolver esa situación, y después bajás a su contexto, bajás a su familia, y después bajás al contexto más amplio que sería el socioeconómico, como para también entender qué es lo que les pasa y por qué no pueden esto o pueden aquello y no lo otro. Porque el proyecto se cae por el conflicto de la asociación. Entonces hay que mirar qué pasó. Yo recién no pensaba en personas, pensaba en los roles, como para objetivarlo. Entonces cuando pienso en los roles, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo circulaba la palabra? ¿Cómo se registraba? ¿Quién fue vocero? ¿Quién participó de la escritura del proyecto? ¿Quién indagó? ¿Quién se reunió con Víctor para pensar el proyecto productivo? Un dato que me tiró la mujer del tutor, que es mi amiga, ella me dice, se había armado en el proyecto inclusive la parte que si alguna tenía que, por ejemplo, el hijo se le enfermaba y necesitaba cuidarlo porque tenía COVID y aislarse, que otra se encargara del cuidado de las verduras y los peces. Fíjense en lo que habían pensado, por eso el contexto de que son sostén de familias que están a cargo de niños pequeños es importante. Sí. Porque este dato, ¿por qué surgió? Porque este grupo específicamente tiene que resolver una problemática de ese nivel. Que a lo mejor nosotras que tenemos laburo en relación de dependencia y más con el Estado, tenemos un sistema que podemos pedir una licencia y cubrir una cosa y la otra. En cambio, las compañeras que no están, son de la economía informal, la gran mayoría, no están en esas condiciones, claro. Por eso el contexto es como que es muy específico, tal vez. Que tal vez, si me pongo a pensar lo que no fuera traspolar el proyecto, por ejemplo, para la gente de la línea, hacerlo con la gente de la línea sur, la concepción de la mujer es distinta. Y el rol de la mujer es distinto. Entonces, ¿cómo ahí habría que hacer otro trabajo? A lo mejor son los hombres los que organizarían este trabajo. No serían las mujeres. Perfecto. ¿Sí? Bien. Entonces, gracias, Uyay, por compartir tu cambio, porque bueno, yo no encontraba un ejemplo adecuado, ¿sí? Y entonces decidí conservar pero muy, muy bueno. Entonces, matriz supraunitaria son contextos. Y esto nos da la siguiente idea, ¿sí? De que vamos a recopilar la información en momentos a la vez, digamos, vamos a recopilarla por ahí, no sabemos cuál es la secuencia temporal, por ahí podemos recopilar información para la matriz supraunitaria, ¿sí? Y el último término para la matriz de anclaje. Pero para los que nos va a servir esto es para no mezclar distintas áreas, ¿sí? De datos. Y sobre todo para después poder interpretar nuestros datos justamente, ¿sí? Cuál pertenece a una esfera de socioeconómica, cuál es la que hace a relaciones interpersonales, digamos, a dinámicas familiares. Se ve, no se haga mucho problema con eso, es como que una ayuda más para organizarnos, ¿sí? Sobre todo en el apartado metodológico. Y como siempre, las unidades de análisis que estén sobre todo en esta matriz, en la matriz de anclaje, son las que sí o sí van a estar expresadas en la hipótesis, en los objetivos. Y las que elijamos para los otros dos niveles también van a estar, digamos, relacionadas o bien como atributos o variables, o incluso como efectos, ¿sí? Bien. Entonces, hablando un poquito más del indicador, si nosotros podemos identificar los dos componentes, ¿sí? Del indicador, la dimensión, ¿sí? Y el procedimiento que vamos a utilizar,
nos permite hablar de dos propiedades de las cuales se habla mucho, ¿sí? Del dato científico, que son la validez y la confiabilidad. Vamos a la primera. La validez va a poner en juego la selección de las dimensiones, ¿sí? Porque, como les comentaba recién, una unidad de análisis puede definirse por muchas variables, pero, digamos, la validez va a estar en aquellas que nosotros elijamos, ¿sí? Que sean, como acá dice, importantes, que sean específicas y que sean sensibles. Porque si yo elijo una dimensión que tiene pocas, digamos, variaciones, nos va a dar información, sí, pero no va a ser útil. Tengo que acompañarla de otras, ¿sí? Que presenten variación, que presenten diferencias en cuanto a los datos. Y la confiabilidad en la construcción de los procedimientos, ¿sí? Esto es producir procedimientos que pueden ser una entrevista en profundidad, una encuesta, una observación, ¿sí? O in situ o una observación participante que van a producir resultados con independencias de factores externos al asunto que nosotros estamos investigando, ¿sí? Bien. Según esta teoría de las matrices de datos, que tuvo su origen en Galton y en nuestro caso después fue desarrollada por Samaja, un epistemólogo ya fallecido y que ahora continúa su esposa, que se llama Rosana Inoue, que es digamos, es una herramienta útil, ¿sí? Según esta teoría, todos los datos de todas las investigaciones, de todas las disciplinas, ¿sí? Poseen esta estructura invariante que les mostré recién, que se llama matriz de datos, que es un nombre, digamos, posible, que nos permite, digamos, identificar las invariantes estructurales de los datos científicos de cualquier ciencia empírica, ¿sí? Ciencias naturales o ciencias sociales. ¿Por qué hablamos de los diferentes niveles de las matrices? Porque todas las investigaciones científicas contienen datos de distinto tipo y de diferente tipo de integración. Esto es, no nos dan una única matriz de datos, esto es un único tipo de unidades de análisis, porque si no, nuestra investigación, nuestro trabajo comenzaría y terminaría rápidamente, ¿sí? Sino que hablamos de un conjunto de matrices de datos que guardan entre sí relaciones lógico-metodológicas. Toda investigación entonces va a determinar un sistema de matrices de datos. Y cualesquiera sea la investigación, vamos a tener un mínimo de 3 matrices de datos, ¿sí? O sea que podemos tener más. ¿En qué situación tenemos más, sí? Una matriz central, como las que le nombraba antes, para aludir a que la investigación ha decidido anclar en ese nivel, entre otros posibles. Lo mostraron claramente, ¿sí? Las preguntas de Néstor y digamos, respuestas de Suyay, en el sentido de que, bueno, esto era un ejemplo, pero según digamos, el propósito de la investigación, nosotros vamos a elegir en función de ese propósito cuál es la unidad de análisis donde nosotros nos vamos a centrar. Bien. Una matriz, entonces, constituida por los componentes o partes de las unidades de análisis de nivel de anclaje, matriz subunitaria, ¿sí? Suena raro decir partes de personas, pero bueno, aspectos podríamos decir, sobre todo en investigaciones de tipo social, ¿sí? Y una matriz constituida por los contextos de las unidades de análisis de la matriz de anclaje, matriz supraunitaria. El ejemplo para los contextos que se suele dar más habitualmente, porque es más gráfico, es el de podemos tener contextos de distintas regiones, distintas localidades, pero Suyay lo mostró muy bien, ¿sí? Con aspectos socioeconómicos. ¿Y por qué decíamos que como mínimo 3 matrices? Porque aparte de ello, yo puedo tener matrices que no están relacionadas, ¿sí? Con alguna otra sin estar ni subordinadas ni supraordinadas. Son matrices coordinadas del mismo nivel de integración. Puede que en la investigación que estábamos utilizando como ejemplo,
las unidades de análisis puedan ser las personas, ¿sí? Pero podemos tener algún aspecto de esas personas que también sea relevante, pero que no lo podemos considerar ni subordinado ni supraordinado, sino que están en el mismo nivel de integración. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Yo te quería hacer una pregunta, Sí. capaz que para más adelante, pero se me ocurrió recién. Vos al principio decías que nosotros podríamos tener una matriz o no en la investigación, ¿no? O escuché mal. No, en realidad las matrices están. A lo que yo me referí es que no es necesario que ustedes la expliciten, ¿sí? Y van a tener que explicitar cuáles van a ser las unidades de análisis en su proyecto, pero que no es imperativo que lo grafiquen con este sistema de matrices de datos. Ahora, las matrices, ay, se me fue un poco lo que estaba pensando, pero las matrices en sí, bueno, no, se me fue, después me volverá. Por ahí yo me expresé mal. Yo dije lo siguiente, en todas las investigaciones están implícitas estas matrices de datos. A lo que yo me referí es a que no era necesario que ustedes las expliciten, ¿sí? Porque pues está bueno si las explicitan porque continúan siendo siempre una guía, ¿sí? Y porque cuando yo me planteo aspectos o atributos que voy a tratar de, digamos, buscar para ellos un determinado valor, que puede ser presencia o ausencia, no significa que tiene que ver con las escalas de medición también, ¿sí? Si lo hago me va a ayudar mucho, pero si a ustedes se les dificulta, porque me pasa a veces que cuando, digamos, se pone como, digamos, obligatorio el diseñar las matrices de datos, se produce, digamos, como un tiempo de retardo en la formulación del proyecto, ¿sí? Ustedes traten. Yo creo que están hasta ahora en los temas que me fueron comentando, en todas las investigaciones están presentes. Hay una unidad de análisis sobre la que yo me voy a plantar, ¿sí? Puede ser un tema, una problematización acerca de la alimentación, como plantea Verónica, ¿sí? Pues esas unidades de análisis pueden ser las herramientas del turismo social. Pero yo me expresé mal, gracias por señalarlo, Néstor. No es imperativo que hagan, digamos, que presenten este diseño, ¿sí? Explicitando. Si lo hacen, mejor, pero no es un imperativo en este momento, porque como les comentaba recién, me ha pasado que muchas veces esto retarda, digamos, la redacción del proyecto. ¿Sí? Yo lo que por lo menos me pasa es que me cuesta por ahí asimilar rápidamente en estos términos, por ejemplo, qué es una unidad de análisis, ¿no? Frente a pensar un proyecto, un problema, a investigar sobre eso. Que es bien definir una unidad de análisis y a su vez me resulta muy, ahí te dejo ya, me resulta muy seductor el hecho de las matrices, porque muchas veces es aquello que me ayuda a sistematizar, ¿no? Y entiendo que la sistematización siempre es un valor cuando uno quiere generar un conocimiento, porque es la manera de poderlo transmitir, de concretarlo. Sí. Por ahí si lo pensás, por ejemplo, el problema. Si pensamos el mismo problema y nos ponemos a pensarlo, cada uno de nosotros va a tener unidades de análisis para ese problema. Entonces, cada uno va a tomar una unidad de análisis distinta a lo mejor, pero es el mismo problema. Lo que es la selección hace el recorte. ¿Por dónde vas a ir vos? Esto que yo decía, yo lo tengo en mi cabeza, yo sé por dónde quiero ir, yo a lo mejor me seduce otra cosa cuando me siente con mi tutor y me diga, a mí me gustaría, mira, tenemos esto, y me aparece otra cosa totalmente nueva. Hoy yo sé cuál es la problemática que quiero mirar. Yo sé lo que yo razoné en mi cabeza, por eso puedo pensar en las unidades de análisis. Si vos te centrás en turismo social, podría ser
cualquier cosa, por todos lados se puede ir. Ahora vos ya segmentaste una problemática, tenés una problemática. Esa problemática tiene unidades de análisis que van a seleccionar ustedes que van a estudiarlo. Y van a producir conocimiento de esa problemática con esas unidades de análisis. ¿Se entiende? ¿Y cuál sería una definición como más concreta, más amplia de unidad de análisis? Lo que vos vas a tomar, ¿qué dato de esa problemática? ¿Qué dato? Yo digo que el problema de la asociación es porque los roles no estaban definidos. Entonces, hay un trabajo de formación, de constitución de organización que es necesario retomar para que por eso eran roles y no mujeres, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, Como María Cristina pensó en personas, porque ella en su razonamiento está pensando la problemática que yo le conté que iba a abordar con una lógica. Yo la pensé con otra. Perfecto. ¿Sí? Claro, yo por ejemplo pienso en las unidades de análisis para el turismo social. Una podría ser las políticas públicas, Perfecto. otra podría ser la locación, el lugar donde está ubicado, otra Sí. podría ser las personas que lo visitan, o sea, si son de tercera edad, si son jóvenes, ese tipo, eso, cómo lo miramos, qué enfoque le damos, viste que vos hoy hablabas del enfoque, es decir, bueno, ante esa situación, ¿qué estamos pensando o qué estamos viendo? Y ahí es la unidad de análisis. A partir de eso lo vamos pensando. Perfecto. Este taller cumple es su trabajo final, ¿sí? La materia realmente se da como un taller. Y el aporte de Suyay, de Néstor, ¿sí? Y de Carla muestra justamente que está funcionando esto. Suyay dijo la palabra clave, recorte, ¿sí? Porque recuerdan que desde la primera clase hablamos que entre digamos, los muchos planos posibles, nosotros nos vamos a situar. Y en función, sí, de nuestra lógica, como muy bien dijo Suyay, vamos a elegir una determinada unidad de análisis, ¿sí? Pero que nos va a llevar de la manito por lo que vamos a hacer. Y quizás también por ahí tenemos que volver hacia atrás como el cangrejo cuando describamos cuáles son las unidades de análisis, a reformular nuestros objetivos o la hipótesis si la postulamos. Esto, digamos, es un camino progresivo de acumulación de conocimientos, ¿sí? Y Ernesto, ya cuando vos preguntaste cómo defino unidad de análisis, y es aquello que forma parte de tu elección, ¿sí? Como en este camino de producir conocimiento. Puede ser un sujeto, ¿sí? Una colección de sujetos, un grupo, ¿sí? Un conjunto o un subconjunto. O también pueden ser objetos como documentos de política pública. Eso en función de cuál sea el propósito, ¿sí? De la investigación. No sé, Néstor, si contesté tu pregunta, Suyay y Carla aportaron mucho para Me parece, responderlo. cuando vos decías de enunciarlas o no, recién lo pensaba en el riesgo de no enunciar. Sí. Uno tiene que ser más lúcido llevando al que lee ese proyecto a que Claro. vea por dónde va nuestro razonamiento. Esto que estamos hablando nosotros es porque lo que yo conté todavía no queda claro. Entonces, Claro. si yo no puntualizo, cualquiera puede empezar a pensar para cualquier lado desde la lógica de razonamiento personal. Entonces es como más arriesgado para el trabajo no Claro. plantear la unidad de análisis, me parece. Por eso, es algo, digamos, favorable el poder, digamos, diseñarlas, el poder jugar con esto. Se trata de eso, ¿sí? En función también de ver cuáles son las posibilidades que tenemos. Y está bueno también porque todo nos va llevando al recorte de los lugares digamos, las unidades de análisis que vamos a utilizar en nuestra investigación y también de los aspectos, de las variables que nos va a ser dado y posible, ¿sí? Recolectar información. Néstor, quedó un poquito más claro. Sí, va tomando forma. Va tomando forma. Suyay lo mostró perfecto. Yo me fui por el lado de las personas, ¿sí? Porque uno tiene sesgos, es imposible no tenerlo. Y aparte porque el ejemplo que había traído estaba en función de personas, ¿sí? Bien.
¿qué nos dice? Es muy útil este tema de las matrices, ¿sí? Aunque a veces algunos le tienen así cierta aprehensión. Por algunos me refiero a los alumnos de las ingenierías. Algunos no, se enamoran de esto y como que los guía mucho. Incluso para los que hacen investigaciones en ciencias duras, plantearlos como matrices es útil cuando luego tenemos que analizar los datos, ¿sí? Con herramientas estadísticas o lo que fuere, es también positivo, ¿sí? Bien, entonces, en definitiva, esta teoría del sistema de matrices no de datos presupone que los objetos, las unidades de análisis de la matriz de anclaje, son analizables en partes, que serían las unidades de análisis de la matriz subunitaria, ¿sí? Y que las variaciones de estas partes son relevantes para la determinación de atributos de esos mismos objetos, ¿sí? Y que estos objetos, los de las de anclaje, están incluidos en contextos, cuyas variaciones son relevantes para la determinación de los atributos de los objetos estudiados, unidad de análisis de la matriz de anclaje, ¿sí? Bien. Estoy acá, bien. Y acá, Mucho, profe. A mí me está costando mucho esto. Desde el fondo de mi corazón. te está costando mucho. El tema era el mapeo, ¿sí? Volver a repetirnos el título tentativo. Lo que yo quiero es geolocalizar en un mapa. La mayoría, mi aspiración es que todos estén, pero la mayoría de los emprendimientos femeninos o de mujeres, en realidad no femeninos, de mujeres Sí. de mi localidad. Bien, entonces tus unidades de análisis serían los emprendimientos, ¿sí? Sí. Bien, y las variables serían entonces localización, pudieran ser integrantes, hasta acá vamos bien. Y en una matriz subunitaria estoy ahora, digamos, pensando, de la matriz unitaria o subunitaria de los emprendimientos pudiera ser el, digamos, tipo de producción, ¿sí? O sí, que tendrías matrices coordinadas, si forman parte de sistemas de emprendimiento, no sé, de cuidado, de producción de alimentos, Sí, de lo que incluir la mayoría, digamos, cual sea el emprendimiento, o sea, hacer visible el trabajo de las mujeres, sean mujeres femeninas, trans, no sé cómo denominar todo el grupo de mujeres. A ver si, no sé, algunos lo ponen como género y disidencia, después Sí. lo fijamos con eso. Y como contexto, ¿qué se te ocurre? Como contexto, el lugar localizable. No, pero ese ya era una variable, ¿te acordás? Claro. No podemos repetirla en contexto. Y el contexto sería, por ejemplo, a ver, Su situación social, por ejemplo. pudiera ser, o políticas, digamos, grados de inclusión en políticas públicas, pudiera ser, ¿sí? Sí, también pensaba como el tipo de organización, es un unioemprendimiento, es un emprendimiento familiar. Ay, perdón, se sonó la alarma. No es mía, es de mis vecinos, pero se escucha todo. Ay, sí. Pudiera ser, ¿ves? Ahí ya tenés un posible camino, ¿sí? Sí, la idea es visibilizar. Por ejemplo, para desarmar inclusión en políticas públicas, por ejemplo, podría ser un relevamiento de medios de pago. Ahí está, buenísimo. ¿No? Si pueden pagar por transferencia bancaria, por mercado pago, por moneda par. Perfecto. ¿Ves ahí? DNI, cuenta DNI, está bueno. No, la cuenta DNI. La DNI la tienen ustedes nada más. El país es más que Buenos Aires, che. Bueno, pero acá no tenemos a Axel, por eso tenemos cuenta DNI. Porque tenemos a Axel. Claro. Otra pensaba que podría ser si las integrantes son beneficiarias de alguna asistencia social, por ejemplo. También. De alguna política pública. Claro, esos serían contextos.
medios de pago, y tendrías matrices coordinadas. ¿Ves, Gisela, que hay? A veces es difícil verlo por el tema, pero bueno, yo estoy a disposición, yo hago sugerencias, ¿sí? Una podría ser relevar, por ejemplo, si tienen monotributo social. Ahí está. Que esto puede después acarrear en que las que no saben ni siquiera que hay monotributo social digan, a ver, ¿qué es esto? Claro, sí. O sea que, digamos, no, se dispara en muchas direcciones. Digamos, lo importante es tratar de acotar en qué dirección. Tomar esto como una etapa y después profundizamos, ¿sí? El proyecto, ¿sí? Bien. ¿Está contestada tu pregunta, Griselda? Tu inquietud, digamos. Sí, pero sí. Esta parte concreta sí, pero realmente me cuesta, estoy peleándome con la teoría. Bien, está. Pero bueno, espero que esto es una herramienta más. Como dije al principio, si podemos, digamos, diseñarla, explicitarla, positivo. Y si no, bueno, ya encontraremos otro camino, Y ¿sí? siento como que es muy grande. Por ejemplo, yo hoy estuve toda la mañana leyendo. Sí. Y leía de un lado, leía del otro, me doy cuenta de la interconexión que hay, incluso pude interconectarlo con la historia, pero digo, ay, es demasiado, ¿cómo hago? Me siento como avasallada, eso. Y la teoría me está costando. Tranqui, digamos, es bueno. En este momento está, digamos, como buscando elementos para nutrir, digamos, el estado actual, el marco teórico. Y después va a ser necesaria una síntesis, pero no descarten nada de lo que ahora encuentran como relevante, ¿sí? Documentenlo, recuerdan como hablábamos del fichado, pero no en papel, sino, digamos, por ejemplo, en un archivo de texto, puede llegar a ser nada. Yo, leyendo, encontré a un erudito en mapeo. bien. Vi en academia.edu que mandan encontré el currículum de esta persona y había un teléfono, digo, bueno, será de la universidad. Mando un mensaje y es el hombre. Y se puso contento y me pasó material y me conectó con otra chica. Entonces como que ya hasta me asusté realmente, porque digo, ay, esto es mucho. Y la chica me dijo, mandame que te leo. Ay, no pensé escribir nada, le digo todavía. Entonces como que siento que estoy, no sé cómo. Está bueno, mira, y vos que tenías pensado, no sabías quién iba a ser tu tutora, y ya tienes su... Me da vértigo, Bri. Es algo que no lo puedo definir, porque es como que estoy avasallada. No, vos pensás en esto, es importante que valores en su, digamos, dimensión real, que ellos van a estar muy agradecidos si pueden guiarte porque van a tener datos de primera mano, ¿sí? ¿En qué lugar de la provincia de Buenos Aires estás? Yo en Ezeiza. Ah, bien, en un lugar, digamos, pensé que en La Matanza, no sé por qué pensé esa idea, pero vas a tener datos, digamos, empíricos, en terreno, y que por ahí ellos no tienen acceso a ese tipo de datos, o va a haber un intercambio fructífero, ¿sí? O sea que sí, es como que uno se siente ay, con más responsabilidad, pero aparte si se ofrecieron a compartirte material, a leerte, está perfecto, ¿sí? Qué bueno que les hayas escrito. Por eso digo, soy afortunada, pero a la vez digo, seré como yo soy tan neófita, digo, quizás hasta los estorbo. No, para nada, porque lo valioso es que vos vas a aportar una mirada nueva, una lógica nueva, como comentaba Suya, y aparte porque tenés datos, digamos, vas a lograr sistematizar datos que son muy valiosos, ¿sí? Gracias, profe. No, por nada. Bien, ahora, bueno, les leo una definición de Samaja, que es el que trabajó todo este tema de las matrices de datos, que dice que proceso de investigación es traducción del objeto de investigación a un sistema de matrices de datos, ¿sí?
pero no nos vamos a quedar en este sistema de matrices, porque este sistema de matrices de datos va a traducirse a una unidad del modelo que reproduzca el comportamiento del objeto real, ¿sí? Porque es una idealización. Cuando nosotros hacemos este recorte, estamos recortando. Y luego nos va a permitir reconstituir y explicar qué es la función de una investigación, ¿sí? Bien. Entonces, sigue diciendo Samaha, la traducción de un sistema de matrices de datos a la unidad de un modelo nos lleva a la esfera del análisis de los datos, porque estamos en esa esfera, ¿sí? Entonces, investigar científicamente es construir sistemas de matrices, ¿sí? Llenar matrices, procesar matrices e interpretar matrices de datos científicos. No se asusten que ahora lo traduzco, ¿sí? Construir matrices. El esquema exploratorio tiene como un propósito idear o identificar un sistema de matrices de datos para un objeto de estudio. Llenar matrices en el esquema descriptivo, sí, producimos información como la que va a producir Griselda, que constituirá el contenido de matrices de datos. Y procesar matrices, el esquema analítico o de verificación de hipótesis causales debe analizar matrices de datos, ¿sí? Que son diseños experimentales o correlacionales, que yo creo que van a estar en las tres, digamos, esferas, mayormente los proyectos, dado el contexto de la licenciatura, en el esquema exploratorio y el esquema descriptivo, ¿sí? Y acá hay algo que no está explícito, pero ustedes van a interpretar. Van a llegar a investigaciones interpretativas buscando una comprensión acerca del fenómeno. Bueno, volvimos acá. Bueno, espero no haberlos apabullado con este tema. ¿No la escuchan? Más o menos. Muy intensa toda la información de los 3 espacios curriculares, Leandro. Bueno, pero digamos es como un insumo, no es para que se preocupen. ¡Oh! Demasiado. Bien, espero no haberme... ¿Saben que creo que nosotros lo que tenemos que hacer es juntarnos con nuestros proyectos y charlar nuestros proyectos? Amigarse con los proyectos. Pero Me aparte, gusta, ir contando, cuando uno le pone palabras a las cosas que piensa, las desanda, las desarma, desanuda. Entonces por ahí a lo mejor nos destrabamos y nos damos certezas para poder sostenernos. Sí, totalmente. Entonces, propongo. Buenísimo. Bueno, muy bueno. Les hago una pregunta. La próxima clase, mi idea era mandar esta parte, una parte muy estricta, sí, como comentaba Verónica, en el campo del método científico, de qué es materiales y métodos, pero aparte también mandar información para, digamos, un enfoque cualitativo y mixto también. En esta altura de los acontecimientos, les pregunto a ustedes y en función de lo que dicen Suyai, ¿seguimos así la próxima clase o el próximo encuentro, mejor que clase? Lo tomamos como un espacio donde cada uno de ustedes comparta dónde está, miedos, aportemos. ¿Les parece bien? Yo tenía entendido que la próxima clase o encuentro venía Delfino, ¿puede ser? Delfino no puede estar con nosotros porque no sé qué problema de horario tiene, ¿sí? Ah, porque dijo que iba a mandar algo grabado, ¿puede ser? Va a mandar una clase grabada, sí, va a mandar una clase. Me cruza, me anda a agarrar y yo, ¡ay, por favor! ¿Qué opinan ustedes? ¿Dejo en suspenso el envío y nos juntamos como para que cada uno cuente dónde está, qué expectativas? Porque digamos, la escucha del otro y el aporte, yo pienso que en este punto podría, para que no entremos en pánico. Creo que va a ser nutricio. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, muy de acuerdo. Sí. Eso. La próxima, yo les voy a enviarles ahora a los que no están, porque los que no están van a recibir la clase grabada, ¿sí? Claro. Carla, buenísimo. Carla está como de incógnito hoy, dice. Por ahí Cristina Isabel Salteño intentó entrar de todos los medios, le mandamos todos los links y no pudo entrar. ¿Por qué no chequeás
si ella está incluida en tu mail, porque Me tal vez fijo. en tu banco de mail no está, por eso no puede entrar. Sí, está, pero me fijo, por las dudas lo corroboro. De Bueno. todas formas, ay, que me disculpe, Susi, después voy a mandar un mail. Entonces quedamos así, que la próxima, si todos tienen acceso, no hace falta que envíe un correo, ¿no? Aclarando esto de que va a ser una, digamos, un encuentro de demostración y de catarsis. Profe, estas plantillas que mostraste hoy las mandás, ¿verdad? Y ya las mandé, creo. Claro. Está bien. Si alguno no las tiene, no hay problema, me las pide, sí. Quedamos así entonces. Bueno. Pongamos que la clase que viene es de un trabajo de sistematización de los trabajos finales. Ay, ¿quieres colocarlo en el WhatsApp? Yo